De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Que la historia no se escuche. Venimos a tramar. Venimos a cantar. Y así, frente a sus frentes, las penas, penitas, las penas se bailan. Tan lejos, que olvidábamos volver. Nos hacía falta tanto perder. Y vos me dijiste la otra vez. Nos hacía falta tanto creer. Queremos dejar un poquito más a las cumbiaracha para escuchar Las penas se bailan en este viernes 17 de julio, ¿no? Donde uno ya de alguna manera entra en estos ritmos. Te veo los ojos súper iluminados por la plena, la cumbia. Con este calor y esta humedad, nos confunde si no cumbia, ¿no? escuchamos música tropical, me parece que estamos mal, ¿no? Estamos fuera de tono. Impresionante, impresionante. Qué viernes extraño, ¿no? Qué viernes extraño, qué clima extraño que nos descoloca. Una recomendación, además, para este viernes. Nosotros estamos esperando la lluvia, de hecho está anunciado a partir de todos los pronósticos. En los teléfonos también en este momento hay una nube con lluvia, ¿no? Como si estuviera sucediendo en este momento. Sí. Todavía no está sucediendo, pero más o menos se maneja entre las 3, las 4 de la tarde, capaz que antes. La recomendación es que si tienen la posibilidad de estar viéndonos por streaming, lo hagan, porque van a poder tener la tormenta en vivo, ¿no? A través de esta gran belleza de vista que tenemos hacia la bahía de Montevideo, ¿no? Sí, todavía no veo ningún relámpago, pero estoy seguro que cuando estemos cerrando el programa, seguramente algún relámpago acompañado por lluvia estará de fondo. Seguramente algún oyente nos estará escuchando bajo la lluvia, en algún auricular, en algún auto que está mojando su parabrisa. Entonces, parabrisas. Se me complicó. Parabrisas. No, y seguramente sí, en algún punto del territorio hay otra situación. Había temperaturas altísimas en el norte, teniendo en cuenta la época del año. Ayer había llovido en algunas zonas del país y no aquí en el sur, sí, ¿no? En Montevideo. Sí. Pero bueno, tenemos un clima muy cambiante, muy espeso, un calor extraño, y Cumbiaracha nos acompaña en este arranque. Es una banda que, como ustedes saben, integrada por mujeres, 12 músicas uruguayas que fusionan géneros bailables de Latinoamérica, mucha música argentina, mucha música de Gilda, de Damas Gratis, también de Lila Downs de México, de la Delio Valdés, y las integrantes, parte de las integrantes actuales, son Mayra Sepúlveda, Joana Duarte, Mariana Escobar, Julieta Taramazo, para hablar de algunas de las músicas, Agustina Martínez, y de alguna manera quisimos poner las voces de las mujeres que cantan, y en particular Cumbiaracha, que además tiene una posición también política en torno, digamos, al lugar de las mujeres en la música, desde el punto de vista también de lo que es el baile, en el caso de las mujeres, de lo que significa también ocupar los espacios. Y bueno, un poco de esto vamos a estar hablando. Una de las integrantes fundadoras de Cumbiaracha es Mayra Sepúlveda, que es letrista, cupletera de la murga Cayó la Cabra, artista, psicomotricista,
Ella fundó, integra, sí, yo creo que desde su fundación, 2007, que fue cuando fue creada Cayó la Cabra en el encuentro de Murga Joven, y en especial Mayra también ha sido una mujer muy activa en torno a la presencia de las mujeres en la murga uruguaya. Sin mujeres no hay murga, sin mujeres no hay carnaval. Integró también el movimiento de aquel primer encuentro nacional de mujeres murguistas, y ya hace unos años, ¿no?, que hay una reivindicación en torno a la presencia de las mujeres en el carnaval. En el 2026, 49 mujeres integraron las 19 murgas del concurso oficial, alcanzando un 15% de participación, la cifra más alta de los últimos 5 años, pero bueno, hay mucho por hacer, por conquistar, y hoy es un tema que nos va a traer Cecilia Fuentes, y por eso, de alguna manera, este preámbulo que les estamos haciendo. Sí, vos decías este mensaje político de Cumbiaracha. Yo recuerdo cuando estuvieron en la fiesta de la diaria, que ellas... Ah, me perdí esa fiesta. ¿Cuándo fue esa fiesta? Claro, la fiesta aquella que hicimos en la peatonal Sarandí. Ah, ok, claro. Sí, no, estuve en esa fiesta. Bueno, me había olvidado que está claro. Bueno, y allí dejaron mensajes entre canción y canción, te dejaban una reflexión, y una de ellas estuvo vinculada a la mujer y el fútbol. Un dato que lo hemos hablado acá, que lo tuvimos con Fiorella Rodríguez, pero digo, la murga y el fútbol son claramente elementos que reflejan un poco lo que es la sociedad uruguaya, y la presencia femenina es una cuestión a problematizar en ese sentido, y en este caso vinculado a la murga, que va a estar, como decías, en la columna de Cecilia Fuentes, vamos a estar recibiendo a una socióloga uruguaya que se llama Victoria Sestao, que ella justamente investigó este rol de la colombina, como se le llama la figura femenina en murga, en el Río de la Plata. Así que un poco ese es el marco que va a tener esta problematización que vamos a estar haciendo el día de hoy. Totalmente. Cecilia Fuentes, además, también la conoce a Victoria por su trabajo y su investigación en torno al teatro, porque ella también es actriz, ¿no? Se formó como actriz en Uruguay, después en Buenos Aires cursó una maestría en teatro, y ahora se recibió de doctora en la Universidad Nacional de las Artes, y su tesis precisamente tiene que ver con esto que tú nos decías, ¿no? La revolución de las colombinas en el Río de la Plata, problematizando la murga estilo uruguayo del siglo XXI, su estética, su trabajo artístico. Y bueno, sobre esto vamos a conversar entonces sobre el final de La Colmena, también con algunas recomendaciones para la cartelera de espectáculos, de actividades culturales que podemos realizar este fin de semana y más allá del fin de semana. Recordemos que mañana sábado, si el tiempo acompaña, es un nuevo sábado cultural aquí en la Ciudad Vieja, con muchísimas actividades al aire libre, paseos, feria gastronómica, pero bueno, eso sin lugar a dudas va a estar relacionado con el clima, que todo indica que va a llover, y el domingo además va a bajar bastante la temperatura. Un domingo también muy particular, un fin de semana también de fútbol, ¿no? Porque mañana está la semifinal, ¿no? No se llama semifinal, ¿cómo se llama? El domingo tenemos No, el domingo la final, pero el sábado juegan los otros por el tercer, cuarto puesto. Ah, claro, sí, el tercer y cuarto puesto. Yo ya me había olvidado que se jugaba ese partido. Yo estoy concentrado en la final. Partido, sí. Claro, sí. La final, que obviamente va a ser central, sin lugar a dudas, de Argentina y España. Sofía Romano hace unos minutitos recordaba que hay transmisión de la Diaria Radio para estos partidos, entonces, que terminan este Mundial 2026. Había un puesto de banderas en 18 de julio cuando vine para acá, y tenía como 5 o 6 banderas de España y una sola de Argentina. Entonces yo tengo dos hipótesis. ¿Una sola de Argentina? Bueno, por eso, la primera es, o vendió muchas banderas de Argentina, o tiene un sesgo a favor de España ese vendedor, pero yo creo que la primera es la más acertada. Veremos. Veo todavía algunas banderas uruguayas. ¿Vos ves banderas uruguayas en los autos? En los autos, sí, cómo se mantiene ese sentimiento patriótico hasta el final. No sé, me imagino que bajarán las banderas cuando termine el Mundial, igual ya le deberían haber bajado, pero muchos comercios todavía se mantienen las banderas.
Hoy es viernes, columna de futuros con Pablo Casacuberta, que va a hablar de la UTEC. Nos trae un invitado que tiene que ver con el desarrollo de esta universidad tecnológica que fue fundada en el 2012 bajo el gobierno de Mujica, con una oferta académica que tiene que ver con un relevamiento directo de las necesidades de la matriz productiva en nuestro país, con esta idea descentralizadora, y de hecho la UTEC se transformó de alguna manera en un buque insignia de un cambio de la matriz educativa, apostando a la descentralización y a la aplicación, digamos, de innovación vinculada al desarrollo productivo, a las necesidades productivas. Sí, claro, con un cielo cubierto y un futuro climático incierto, vuelve el futuro con Pablo Casacuberta. Bueno, después de un impas, ¿no? Que no lo tuvimos el viernes pasado, y tenemos ahí una coyuntura en UTEC muy particular, porque viste que ahora estamos en la discusión presupuestal, sí. Que en realidad el pedido presupuestal de UTEC ha quedado solo comprendido en un 5% con lo que se envió desde... Le dieron un 5%, claro, de lo que pidieron. Y después vamos a hablar si le dieron para lo que ellos habían pedido. Eso, digo, esto te doy en números generales. Y después también recordemos que salió la rectora, la rectora decidió renunciar, ya tenemos a Batiani como el elegido para ocupar ese cargo, se lo propuso el Ejecutivo, él lo aceptó. Bueno, hay movimientos recientes entonces en UTEC, y más allá de hablar del futuro en general, seguramente vamos a estar deteniéndonos en eso. Claro, porque además también es una buena forma de conectarnos con las personas que viven fuera de Montevideo, porque la UTEC está, ¿no?, en diferentes puntos del territorio. De hecho, está vinculado a 11 departamentos, si no me equivoco. La idea es extender, pero bueno, con estos presupuestos magros mucho no se va a poder extender, sin lugar a dudas. Pero bueno, ustedes recuerdan que hay una UTEC en Fraiventos, que está ubicada en el ex frigorífico Anglo. Hay una UTEC en Durazno, que está enfocada fuertemente en tecnologías de la información y energías renovables. Hay otra en Rivera, que es un polo binacional que trabaja con instituciones de Brasil, y hay otra en Maldonado La Valleja, que es la más reciente, que amplía entonces la cobertura hacia esa zona del país. Bueno, sí, eso lo vamos a estar hablando porque pasa algo muy particular. Algunos estudiantes de Montevideo están yendo al interior, porque hay carreras que están solo en el interior. Totalmente. Y eso es muy llamativo. Uno lo lee y se queda un poco impactado con ese movimiento, y también un impacto muy importante de esta UTEC en Minas, que está atrayendo mucho la atención y que ha impactado mucho en un récord en cuanto a matrícula para el ingreso en el año 2026. Entonces hay como cosas muy interesantes que están sucediendo en la actualidad con UTEC, así que va a estar interesante esa entrevista. Sí, porque además tenemos que acordarnos que esto también tiene que ver con otro fenómeno que ya tiene muchas décadas en nuestro país, y que es que tiene que ver con el despoblamiento del interior del país, del campo, de las zonas rurales, ¿no? Y la necesidad de generar, obviamente, capacidades locales, que los jóvenes adquieran conocimiento y lo puedan aplicar en su territorio, y esto también se conecta con una alta tasa de desempleo juvenil que tenemos en el país, ¿no? Somos uno de los países de la región que presenta la mayor tasa de desempleo juvenil. Estamos hablando de cerca de un 28% de desempleo, y esto realmente es uno de los puntos también centrales en cuanto a la necesidad de darle gas, vida a la UTEC para poder hacer que obviamente los jóvenes adquieran conocimientos y buenos empleos. Claro, es parte de una desigualdad territorial histórica, y que es mejor que el interior del país pueda generar valor, generar riqueza en el propio interior del país, porque digo, obviamente no faltan cerebros, no falta capacidad, muchas veces faltan oportunidades, y cuando se dan esas oportunidades terminan en la capital del país. Entonces, bueno, es parte de eso, ¿no? Acá Sebastián nos manda un mensaje, nos dice: hay una UTEC en Mercedes, centrada en la música, que es la escuela de jazz. Pensé que la había nombrado, pero sin lugar a dudas es una de las UTEC referentes también, que han generado una dinámica muy interesante en esa capital, en la capital de Soriano, que también es la capital del jazz, ¿no? A partir de este encuentro internacional que ya lleva muchos años y que ha generado, entre otras cosas, esta posibilidad, ¿no?, de esta licenciatura en jazz, ¿no? Y con un movimiento interesantísimo de
de muchos jóvenes que también se van a Mercedes para poder estudiar allí. Pero bueno, forma parte entonces de cómo conecta, ¿no? La generación de conocimiento con las necesidades del territorio, así que de esto vamos a estar hablando con Pablo Casacuberta. Hacemos la pausa y a la vuelta, de alguna manera, vamos a seguir hablando del campo, de las zonas rurales, porque también están en disputa o han entrado en debate algunos proyectos de ley en nuestro país que tienen que ver con la extranjerización de la tierra, con algunas regulaciones que se quieren implementar. Se está revisando, ¿no? De alguna forma esta política, ¿no? La política de las tierras, de la compra de las tierras en nuestro país, como también está revisándose este tema en Argentina. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Ahí está la sorpresa, porque hacemos doble clic y aparece Argentina y aparecen otras cositas interesantes que se vinculan con la coyuntura. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. No voy a caer jamás, rendido ante mis miedos. Caro en vivo en Sala del Museo del Carnaval. Suena la música del bar. Acompañado por su banda y con invitados especiales, presentará su más reciente álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala del Museo del Carnaval. Entradas en venta en Red Tickets y en todos los locales Red Pagos. Invita Bizarro. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. La Diaria Radio, 97.9. Imagina llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. El Instituto Nacional de Colonización abre llamado para el Polo de Desarrollo Lechero de Florida. Las postulaciones serán para unidades de producción familiar. Los predios contarán con 145 hectáreas promedio, vivienda y sala de ordeño. Este proyecto colonizador ofrece la oportunidad de integrarse a la gestión asociativa del campo de forraje y de la tecnología del riego. Inscripciones del 13 de julio al 14 de agosto en todas las oficinas del país. Requisitos y detalles de los llamados en colonización.com.uy. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. Presenta Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. Mi tierra, lo supe fuera de ti. Mi tierra, pregunten dónde quiero sufrir, o en qué zona quiero amar, o en qué lugar voy a morir. Pues en mi tierra nadie dice que te quiere. Mi tierra nunca miente. Estamos escuchando a Lito Nevia cantando Nueva Samba para mi tierra, ¿no? Estos tonos nos dan marco para hablar
de lo que se está discutiendo, en particular en Argentina, es una discusión política muy, muy fuerte que se ha llevado inclusive hasta el Mundial de Fútbol, ¿no? La propia selección argentina, de alguna manera, con ese Malvinas son argentinas, también conectaba con una discusión política que tiene que ver con una nueva ley que el gobierno de Milei está impulsando. Pero en nuestro país en estas horas se reactivó, Matías, un proyecto que ya se había presentado en la legislatura pasada, pero que ahora el oficialismo quiere volver a poner sobre la mesa. Sí, es el mismo debate, pero con sentidos opuestos, vamos a decir. A ver. Lo que está pasando acá en Uruguay es que se desarchivó en la Comisión de Ganadería del Senado un proyecto de ley que fue presentado en la legislatura pasada por el Frente Amplio y que ahora vuelve a estar sobre la mesa, se va a empezar a tratar seguramente en el mes de agosto, y tiene que ver con una serie de requisitos que se plantean para que un extranjero pueda acceder, pueda comprar inmuebles rurales, en otras palabras, pueda comprar campo. Este desarchivo, como les comentaba, tiene sus primeros pasos porque ya empieza a incorporar en este debate a las gremiales rurales, también hacía algunos ministerios, organismos del Estado, propiamente el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ganadería. Digo, esto está muy verde todavía, esto está empezando a suceder. Sí. Pero, ¿de qué se trata? ¿Qué propone esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa propone que este extranjero que vaya a comprar tierras tiene que tener 10 años de residencia legal, continua y comprobada en Uruguay. Este plazo se podría reducir a 5 años para quienes tengan hijos uruguayos o vínculo conyugal o concubinario con ciudadanos uruguayos. Después las personas jurídicas extranjeras solo podrán acceder a las tierras si fueron constituidas en Uruguay, y bueno, y después hay otros elementos vinculados que también tienen que ver con requisitos que son puestos sobre la mesa, pero a grandes rasgos se trata de esto. Bueno, esto... ¿Qué ha pasado en la oposición, no? Bueno, ¿qué ha pasado? Esto es lo que propone el oficialismo, o al menos lo que trae a discusión el oficialismo, porque, como te digo, lo están tratando de revisar, porque es un proyecto que se presentó la legislatura pasada, era otro el contexto económico, era otro el contexto general. Yo publiqué una nota en el diario que se llama Proyecto de acceso a tierras de extranjeros genera visiones diversas en las gremiales rurales. Allí hablé con las gremiales rurales, pero también hablé con la oposición, hablé con Pedro Bordaberry, hablé con Sebastián da Silva y también hablé con Sergio Botana, que son los pesos pesados de la oposición en esta Comisión de Ganadería, y también aparecen en la oposición visiones diversas. Por ejemplo, en el caso de da Silva, dice que esto es un suicidio a la inversión. Esto es lo que plantea él. Claro. Dice que el impacto va a ser totalmente negativo para la llegada de inversiones a Uruguay, va a ser un mensaje contrario a esta atracción de inversiones que siempre reivindica el propio ministro Gabriel Odone. Bordaberry también sostuvo que esta iniciativa puede afectar la economía y dice que es una especie de juego para la tribuna que está haciendo el Frente Amplio para generar en esa base más militante más arraigo, más sensación de bueno, decir, este gobierno está haciendo lo que yo quiero o lo que yo creo que es correcto. Lo ve más como una cuestión política para esta situación de desaprobación que está viviendo el gobierno. Ambos senadores en realidad lo que dicen que es una señal negativa en un contexto también regional, porque como vos decías, Argentina está buscando abrirse y Paraguay es un país que es muy abierto a esta inversión, que genera pocas trabas, pocas regulaciones para la llegada justamente de estos fondos extranjeros. El que canta en otro tono es Sergio Botana. Sergio Botana, nacionalista, senador del Partido Nacional. También nacionalista, coincide con el espíritu de esta ley, pero dice no tenemos que hablar de residencia, no tenemos que exigirle esas cosas que son abstractas, sino que tenemos que pedir un proyecto quinquenal, ese inversor que venga con un proyecto para una determinada cantidad de años, que asegure una estabilidad y producción, cierta inversión sobre esa tierra y cierta cantidad de empleo. Esto es lo que plantea él, coincide con el tema de poner requisitos, pero no en los requisitos que se deben poner. En las gremiales agropecuarias, la Asociación Rural del Uruguay, la ARU, se alinea con da Silva y con Bordaberry
y entiende que esto impacta negativamente en la inversión, que ha sido importante en realidad la inversión extranjera en materia de tierras para el Uruguay, y la Federación Rural también dice que esto puede ser una señal negativa en este contexto de falta de inversión, pero dice, bueno, esto es verdad que hay un problema, que el uruguayo no puede acceder a tierras porque no puede competir con el extranjero. Acá tenemos el camino corto, o eliminamos al extranjero como plantea este proyecto de ley, pero que también puede ser una mala señal para la inversión, o mejoramos la competitividad del uruguayo. Pero cuando decís eliminamos al extranjero es porque en realidad se está pidiendo requisitos de residencia. Claro, ellos lo que dicen es o le ponemos trabas para que no puedan competir con nosotros, o logramos ser nosotros más competitivos, entonces sí podemos acceder a la tierra, pero por el lado de ser mejores, de tener mayor productividad y lograr tener esos fondos para competir en los precios de la tierra que pueden pagar los extranjeros. Claro. Y para redondear, hay una tercer gremial que sí está a favor, abiertamente a favor. Se trata de la Comisión Nacional de Fomento Rural, que siempre ha estado en contra históricamente de la concentración de la tierra, y ellos lo que dicen es, hoy en día la concentración de la tierra es sinónimo de extranjerización. Entonces esto se debe regular con garantías para todos, pero con garantía para los productores del futuro, fundamentalmente para los productores nacionales. Este es un poco el debate que está planteado en Uruguay. Bueno, les recomiendo escuchar el programa de La Colmena donde estuvo Julieta Carapovicas, la doctora en Estudios Sociales Agrarios por la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco del Día Mundial de Desarrollo Rural. Esto fue el 6 de julio, por si quieren profundizar, tal vez desde una perspectiva de la sociología rural, no desde una perspectiva del agronegocio, que también es una perspectiva, sí, claro. Pero en este caso, si estamos hablando de despoblamiento de la población rural, si estamos hablando de concentración de la tierra, de extranjerización de la tierra, bueno, la mirada de la sociología rural es un aporte. Pero lo que sí es real también es que en los últimos 30 años, en nuestro país, en Argentina y en la región, ¿no? La extranjerización de la tierra es un fenómeno que creció muchísimo, y de hecho el agro uruguayo, como el argentino, el paraguayo y otros países de la región, se atravesaron una transformación muy grande. Creció con fuerza la forestación, en nuestro país la agricultura de gran escala, la lechería empresarial, la concentración del control de la tierra, ¿no? La extranjerización, el acaparamiento, como le llaman también desde la sociología rural, que es la compra de la tierra, pero además de eso es el desplazamiento de determinados sectores productivos que estaban, ¿no?, en esa tierra. En el marco de esto, que es un fenómeno obviamente que es regional, en Argentina el tema también está generando un debate político muy fuerte, y lo conectamos con el fútbol. ¿Por qué? Porque ayer en Argentina el Senado argentino no tuvo quórum para avanzar en la discusión y aprobación de esta ley que está planteando el gobierno de Milei, y algunos lo atribuyen, algunos políticos, en particular de la oposición, y también obviamente en las redes sociales, los medios que están afines a que esta ley no salga, se lo vincula con el mensaje de la selección argentina cuando Argentina le ganó a Inglaterra con esa bandera de las Malvinas son argentinas. Y como ustedes saben, después de la victoria, el jugador Giovanni Lo Celso desplegó en el campo de juego la bandera con esta frase. Luego sostuvieron Cristian Romero, Lisandro Martínez y algunos más. Muchos medios alternativos hicieron circular la frase: la soberanía se defiende en quien controla la tierra y el agua, y se defiende en Malvinas y se defiende en Argentina con lo que está pasando ahora en el Parlamento. Y esta ley de tierras, ¿no?, conocida como ley de inviolabilidad de la propiedad privada, propuesta por Milei, se frenó en el Senado argentino ayer ante la falta de votos y consensos necesarios, y hay un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto. Hasta el 6 de agosto. Ahí se va a dar este proceso de negociación donde se buscará conseguir esos apoyos. Tiene en realidad tres patas, una específicamente que tiene que ver con la propiedad de las tierras rurales, otra tiene que ver con el régimen de expropiación, cambia el régimen de expropiación, y otra tiene que ver con el manejo del fuego. Bueno, esto lo explico rápidamente porque capaz que no se entiende. Tiene que ver con que una ley de 2020 impide
por 60 años modificar el uso de inmuebles rurales en caso de incendios. Esto en un intento de evitar aquellos incendios especulativos, que vos prendas fuegos algo para poner cierto modelo productivo, para evitar que se use eso como un recurso, lo van a cambiar. Pero ahora vamos a escuchar esto, un audio sobre esto que decíamos, sobre lo que tiene que ver con los inmuebles rurales. Esto explicaba el vocero presidencial de Argentina, Adrián Rabier. La norma de 2011 criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros, contradiciendo el espíritu de nuestra Constitución, que reconoce los mismos derechos civiles y nacionales y extranjeros y promueve la inmigración que viene a trabajar, invertir y producir. Así la ley montó topes generales y arbitrarios, como por ejemplo el de no más de 1.000 hectáreas en zona núcleo, que no hace nada por asegurar la soberanía nacional y sí mucho por impedir el desarrollo productivo. Hoy existen proyectos millonarios, especialmente en el sector foresto-industrial y en provincias del NEA, Cuyo y la Patagonia, que no pueden realizarse por estas trabas. Por eso proponemos levantar las restricciones generales de la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Argentina se hizo grande, en parte gracias a quienes llegaron desde otros países, invirtieron, produjeron y se hicieron propietarios. No tiene sentido seguir cerrándoles la puerta. Una cosa es un inversor privado y otra muy distinta, un Estado extranjero. Esta ley propone endurecer los controles sobre estados extranjeros, sus empresas y las sociedades que controlan. Actualmente pueden comprar hasta 1.000 hectáreas libremente. Con esta ley van a requerir autorización específica y cualquier intento de eludir esos controles mediante testaferros será considerado una simulación ilícita. Dicho de otro modo, al poder estatal extranjero se lo controla más que nunca, mientras que a los productores e inversores genuinos se les deja de cerrar la puerta en la cara. Fuera de ti, mi tierra. Allí escuchábamos la defensa que hace el oficialismo en torno a esta ley que están presentando entonces en el Parlamento, este proyecto de reforma de la ley de tierras, como se la conoce, y lo que intenta es de alguna manera derogar, modificar la ley vigente del 2011, que establece un tope del 15% para la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel nacional y llevarla al 5%, ¿no? El proyecto lo que hace es eliminar estos límites, ¿no? Lo que permitiría a individuos y empresas privadas comprar campos y territorios sin topes porcentuales, lo que para el oficialismo es un beneficio entonces para el país. Pero yo les decía que de alguna manera esto conectaba también con el reclamo de Malvinas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esto es algo que me enteré, me pareció interesante además cómo se vinculaban los dos hechos, ¿no? Lo que sucedió en la cancha, en ese juego Argentina-Inglaterra, con esa reivindicación, y lo que ocurrió hace unos 3 años cuando excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata frenaron judicialmente la derogación de la ley de tierras que había sido establecida mediante un decreto de Milei en el año 2023. Presentaron un amparo y la Cámara Federal de La Plata dictó una medida cautelar y declaró inconstitucional el artículo del decreto, manteniendo así vigentes los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, que es el límite que ahora se quiere volver a modificar, pero a través de una ley en el Senado, ¿no? Y no a través del decreto como lo había instituido Milei. Pero es interesante porque en realidad en esta contienda los excombatientes de Islas Malvinas habían presentado una primera cautelar para que este decreto no estuviera en efecto, y hubo idas y venidas con fallos de la justicia que, entre otras cosas, entendían que no había una representatividad de excombatientes de la Malvinas para hacer este reclamo. Sin embargo, luego se entendió lo contrario, y una declaración interesante de un excombatiente de Malvinas era: si se les permitió representar al pueblo argentino, a la ciudadanía, frente a una potencia enemiga, ofrendando lo más preciado que detenta un ser humano, la vida, es absurdo que no pueda hacer lo propio frente a una situación análoga, es decir, la defensa de la soberanía territorial frente a una amenaza o situación actual de disgregación. Y en base un poco a esta argumentación es que estos excombatientes lograron que este decreto de Milei entonces de alguna manera quedara sin efecto. A partir entonces de esta movida y de
debate político me parecía interesante entonces rescatar cómo se juntan las dos cosas, ¿no? Lo que sucedió entonces con este reclamo y esta bandera de Malvinas son argentinas y lo que está pasando en el Senado. Y para cerrar vamos a escuchar a Matías Orbelín, que es historiador, investigador del CONICET e integrante del Observatorio de Tierras, que él está obviamente embanderado con limitar, frenar el avance de esta ley, y hablaba en estas horas acerca de qué cambia con la reforma, quiénes se benefician, y en particular daba la dimensión de lo que son las hectáreas extranjerizadas en Argentina. Hoy hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas. Lo que vemos es que hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas en nuestro territorio. 13 millones de hectáreas, para que se den una idea, es el equivalente a la provincia de Santa Fe o a Inglaterra entera. O sea, una provincia que no está bajo nuestro control, sino que está en manos de grandes capitales. También estados, aunque mucho menos. Nosotros lo que vemos sobre todo es que se trata de grandes corporaciones multinacionales, ¿no? Y el origen de esos capitales, de esos 13 millones de hectáreas, lo que vemos es que los grandes poseedores de tierras en nuestro país se tratan sobre todo de capitales estadounidenses. Los estadounidenses tienen 2,7 millones de hectáreas, es el equivalente a la provincia de Misiones. Hace poco izaron la bandera de Estados Unidos en Rosario, ¿no? En el Monumento a la Bandera. Bueno, debería en realidad escandalizarnos la cantidad de tierras que poseen sobre nuestro territorio. En segundo lugar, los capitales italianos, justamente Benetton, ¿no? Cerca de 2 millones de hectáreas, más o menos como la provincia de Tucumán, se queda con una porción importante del territorio y además define sobre ese territorio todo lo que se hace. Y en tercer lugar, los capitales españoles. Entre esas tres nacionalidades se quedan con la mitad de esas 13 millones de hectáreas extranjerizadas, 6,5 millones de hectáreas. Bueno, les recomiendo, si quieren seguir el debate o entendiendo, ¿no?, por dónde va esta discusión. Matías Orbelín, historiador, investigador del CONICET, ha participado en muchos programas de televisión y está en muchos medios explicando un poco también a través de esta institución Observatorio de Tierras qué cuestiones están en disputa con esta ley de tierras que se quiere modificar en Argentina. Y se vincula de alguna forma con el debate que se está dando en Uruguay, porque si esto se aprueba, se genera tanto en Paraguay como en Argentina legislaciones muy flexibles, ¿no? Y eso también va a generar un impacto en Uruguay, veremos qué pasa. Hacemos la pausa y enseguida seguimos. Que no son nada sin ti, mi tierra. Sin un espejo nos miramos. Presentó Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. Cada día, cada herida. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Agosto en el Teatro Solís. Celebramos 170 años con una temporada de grandes encuentros. Galas aniversario. 11 de agosto, Banda Sinfónica de Montevideo. 12 de agosto, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 19 de agosto, Orquesta Filarmónica de Montevideo. Además, dar vuelta a todo y la casa de Bernarda Alba por la Comedia Nacional. Nostalgia Sinfónica. Maya Castro, 20 años. Gustavo Casenave en concierto. Viví una temporada inolvidable. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio, 97.9. Activa el estacionamiento tarifado desde tu WhatsApp y paga solo el tiempo que usás. 099-019-500. Es más fácil, más eficiente. Y acordate, paga solo el tiempo que usás. Intendencia de Montevideo. Montevideo más nuestro. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros.
En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Puesta al aire, David Mattioli y Emilia Rovira. Asistencia de producción, Luciano Tonarelli. Presenta Megal. Innovamos con energía. Futuro con Pablo Casacuberta. Pensar en lo que viene en La Colmena. Ya abrimos la columna de Pablo Casacuberta, en este caso para conversar con Álvaro Pena, consejero de la Universidad Tecnológica del Uruguay, del UTEC. Pena es licenciado en Ciencias Biológicas, magíster en Bioinformática y cuenta con formación de posgrado en Gestión de la Investigación y la Innovación en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Ha completado formaciones especializadas en instituciones prestigiosas como el MIT y Stanford. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en la intersección entre ciencia, tecnología y desarrollo social. Estuvo en el Instituto Pasteur, en la Universidad de la República, el Plan Ceibal, la UTEC ahora, donde dirigió durante 6 años el Departamento Académico de Innovación y Emprendimientos. Estamos hablando entonces de una universidad tecnológica que algunos datos dimos, pero que de alguna manera es visto para muchos como un artífice de un cambio de la matriz educativa en nuestro país, ¿no? Pensando en el desarrollo territorial, pensando de una forma local, territorial, que estaba ausente tal vez en la generación de instituciones para la educación, para la generación de conocimiento. Así que bienvenido, Álvaro Sena. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, contento de tener este invitado. Vamos a decir que nosotros siempre defendemos en este espacio la necesidad de la interdisciplina y Álvaro cree en eso de una forma tan notoria que metió la interdisciplina adentro. Entonces justamente quería empezar por preguntarte el hecho que vos empezaste estudiando sistemas biológicos y de ahí pasaste a la sociedad. ¿Y cómo fue ese tránsito? Porque uno pensaría que son 2 esferas distintas, pero no en tu cabeza. Bueno, no dejan de ser sistemas complejos, digamos, ¿no? Y eso, para quienes venimos del área de biología, hay una frase que dice, nada tiene sentido si no es a la luz de la biología, digamos. Porque en definitiva somos todos homo sapiens, digamos. Y lo que más me moviliza es que en su momento, cuando hice ese pasaje de biología a bioinformática, porque también fue traer el mundo de las ingenierías y la tecnología a la biología, en aquel entonces el énfasis era cómo hacemos para leer la vida, digamos, cómo hacemos para leer el código genético. Eso es lo que hablábamos en algún momento. Y ahora estamos haciendo esta transición a cómo hacemos para escribirlo. Y esa pregunta no solo tiene una dimensión biológica y tecnológica al mismo tiempo, sino profundamente social. Claro, porque hay una dimensión en donde no solamente estamos pensando cómo se escribe la vida desde el punto de vista genómico, sino cómo se escribe el pensamiento desde el punto de vista cognitivo. Es como si estuviéramos pasando a escribir 2 áreas que antes se consideraban privilegiadas en términos de resultado de una selección natural. Ahora las estamos viendo como material trabajable. ¿Cómo es ese tránsito en vos y cómo ves este momento histórico en ese sentido? Sí, primero que nada que obviamente quienes atravesamos estas trayectorias a veces tenemos que pasar por este momento en la familia o los amigos de qué pasó, ¿viste? ¿Qué pasó que estabas en el mundo de biología, ahora estás en el mundo más social o en el mundo educativo? Y para mí siempre la trayectoria tiene un mismo sentido, que es justamente el propósito como ser humano de querer tratar de ampliar esos futuros que son posibles. Y a lo que traía Carolina, trabajar en la UTEC, ¿qué significa? A mí me gusta decir que la UTEC es una de las principales políticas anticipatorias de las últimas décadas en el Uruguay. ¿Por qué digo esto? Porque imagínense que cuando hablamos de qué futuros son posibles y creíbles para muchas personas, tienen que ver en cuáles son las posibilidades que tienen
en el corto plazo, en el mundo más inmediato. Imagínense que en lugares del interior del país, solo 4 de cada 100 personas accedían a estudios universitarios. En Montevideo es más o menos 3 de cada 10. Y eso está súper estudiado, que condiciona esas posibilidades de futuro, digamos. Entonces, quienes somos parte de la institución, tenemos un convencimiento de que justamente la UTEC va más allá del ámbito educativo. Por poner un ejemplo concreto en términos de futuro. Si dijéramos que un niño que nace hoy, cuando va a ingresar a la Universidad Tecnológica, va a ser en el 2045, para que tengamos una noción. ¿Cómo va a ser ese mundo en el 2045? ¿Cómo hacemos como sociedad para que llegue también a la universidad? Porque si el presente fuera una proyección de lo que sería el futuro, de 100 niños que nacieran en Uruguay, tendríamos 2 o 3 de ellos que llegarían a ser ingenieros o ingenieras. Menos de uno llegaría a ser futbolista profesional. Pero para muchos en este país, ser futbolista profesional sigue siendo un futuro mucho más creíble. Claro. Hay un problema de lectura demográfica allí. Y de oportunidades que tienen. ¿Cuáles son las condiciones habilitantes que me permiten entender que esa posibilidad es para mí? Es interesante cuando hablas en términos demográficos, porque uno de los cambios sustanciales que genera la UTEC en la trayectoria de familias es el porcentaje enorme, que me gustaría que me lo contaras, de personas que son la primera persona en todas las generaciones de esa familia que cursa la universidad. Sí, para que tengamos una noción, todo el sistema educativo uruguayo, más o menos el 50% de los estudiantes que están haciendo universidad hoy son primera generación de universitarios en sus familias. En UTEC es el 90%. O sea, 9 de cada 10 de nuestros estudiantes no vivieron la experiencia de lo que es ser universitarios en sus familias. Pero la mitad de ellos, su mamá no terminó educación primaria. Entonces es un salto discreto, digamos. ¿Y por qué hay un anhelo por parte de esas familias de que los estudiantes permanezcan, continúen y sigan esforzándose para obtener un título universitario? Porque saben, en el fondo, que ese futuro, que es un poco incierto, va a tener más posibilidades cuando uno tiene otra formación. Digamos, es ser parte de. Yo siempre lo resumo. Una vez estando en Arévalo, un pueblo allá en Cerro Largo, una mujer me dijo: veo pasar los camiones que llevan troncos, veo pasar el desarrollo. Y esa reflexión es muy profunda, es decir, cómo yo soy parte de esa construcción de futuro, cómo soy parte de esas posibilidades que se abren y cómo quiero que mis hijas o mis hijos tengan más posibilidades de las que yo tuve. Y eso está impreso en nuestro ADN como uruguayos, en cómo la movilidad social se logra también a través de la educación. Vamos a decir un detalle, y es la UTEC surge muy cerca del origen del siglo XXI, y vos decís con toda razón que es una política anticipatoria. ¿Qué política anticipatoria tendríamos que estar desarrollando hoy a la vista de la disrupción generada por la inteligencia artificial y los futuros laborales? ¿Qué nos falta idear que tenga el mismo nivel de impacto en el 2050? Yo creo que primero hay que corregir la premisa o el punto de partida. O sea, no podemos pensar que el futuro se va a parecer demasiado al presente. Ese es un error a veces que cometemos desde la política pública. Es decir, proyectamos que los próximos 30 años van a ser similares a lo que fueron los 30 años pasados en términos de crecimiento. Esta revolución tiene algunos aspectos similares a otras en el pasado, pero créame que no se parece en absoluto en el impacto de que va a tener, no solo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista emocional, social, digamos. Porque yo siempre lo digo, cuando hablamos de políticas anticipatorias, en cierta medida hay un factor de incertidumbre que las sociedades tienen que enfrentar. El problema está que el costo de esa incertidumbre no se reparte en forma equitativa entre las personas de la sociedad. Es decir, el costo de incertidumbre para que alguien que no tiene una formación básica para poder enfrentar ese mundo que se viene es distinto el costo que tiene para alguien que está preparado para distintas posibilidades de futuro. Y siguiendo como con este planteo de Pablo, ¿no? Teniendo en cuenta este futuro anticipatorio, los cambios que trae la inteligencia artificial, la UTEC se ha destacado como modelo de UTEC, ¿no? A fomentar la investigación aplicada, teniendo en cuenta, ¿no? Bueno, uniendo conocimiento y necesidades locales, productivas, territoriales. Entonces, ahí cómo puede jugar la inteligencia artificial, ¿no? Viendo lo que hoy, a dónde está apuntando hoy
la UTEC en términos de la generación de ese conocimiento y de esa aplicación? Hay dos dimensiones ahí que me gustaría destacar. Uno es en esto de cómo impactan las personas y en la política pública. Porque UTEC trae una experiencia demostrativa a la sociedad. Dice, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de robótica, estamos hablando de Rivera. Eso en ciertos ámbitos suena como contraintuitivo. ¿Cómo Rivera, el departamento que está muy complejo en algunos indicadores sociales, hay una universidad que quiere generar un ecosistema de conocimiento, de innovación y además con una lógica binacional? Eso trae una singularidad que es la de esos fenómenos que uno ve en otras realidades, en otros países. Bueno, esto ocurre acá y no ocurre en otro ámbito. Eso, por un lado, genera un enorme impacto desde el punto de vista de esas perspectivas hacia adelante. En segundo lugar, es entender que la tecnología no solo impacta desde el punto de vista de la generación del conocimiento, sino en cómo puedo ser parte de esa construcción del conocimiento. Digamos, porque como les decía, la inteligencia artificial donde más nos va a impactar es que seguramente nos impacta a todos nosotros. Entonces el tema es cómo nos relacionamos con esa tecnología, cuál es el posicionamiento que tenemos, cuándo queremos adoptarla y cuándo no. Porque en el fondo la definición de política pública es mucho más difícil, mucho más compleja, que es qué queremos transformar, qué queremos preservar y qué queremos dejar ir. Esas preguntas son fundamentales en una sociedad. Y la UTEC lo que hace es justamente mostrar, a través de experiencias demostrativas, que puede haber un Uruguay donde la inteligencia artificial se aplique en un sector como para predecir, por ejemplo, cuándo van a haber inundaciones o cómo los efectos climáticos van a cambiar a la producción, pero también para ver qué fenómenos está trayendo a nuestra sociedad alguien que no está familiarizado con la inteligencia artificial y que puede tener primeramente una cuestión más refractaria a la tecnología y cómo eso le juega cómo esto se involucra en mis posibilidades de futuro. Cierro con un ejemplo concreto. Tenemos adolescentes de 16 años trabajando con nosotros en cómo también abordamos la inteligencia artificial para el tema del arte, las industrias creativas, el diseño, el audiovisual, los videojuegos. Uno diría, bueno, pero el público de una universidad es entre los 18 y los 24 años. Pero justamente, y esto lo digo desde el lado de la biología, que trabajamos en biología sabemos que la corteza prefrontal, que es algo que nos caracteriza como seres humanos, que está la capacidad de proyectarnos hacia adelante, planificar, la personalidad, la proyección de futuros también, todo eso termina de madurar de alguna manera en esa etapa fundamental de la adolescencia, inicio de la juventud. Y es ahí donde se juega el partido. Entonces, si yo siento que ese futuro no es posible para mí, no puedo ser parte de esa realidad, no puedo generar conocimiento, es un futuro que construyen otros, eso es muy peligroso para una sociedad. Hay una cosa que vos decías y es en qué medida la conversación que está teniendo la sociedad realmente está discutiendo lo que tiene que ver con el futuro concreto de un joven que tenga 15, 16 años. ¿Qué conversación sentís? Porque más allá de que vos sos una persona comprometida con la UTEC, también formás parte de la conversación a nivel de toda la sociedad. ¿Qué conversación no estamos teniendo sobre el futuro de los jóvenes en el contexto de este cambio tecnológico que está en cierta medida nos está haciendo perder la posibilidad de reclutarlos, encantarlos, hacerlos sentir que tienen un sentido posible en su trabajo? Hay dos cosas fundamentales. Cuando hicimos este trabajo con varios adolescentes para ver cómo veían la universidad futuro, hicimos un estudio, y muchos en ese dibujo que hacían sobre el futuro, créanme que no era muy diferente a un dibujo de un adulto. ¿Cuál era el desafío? Que ellos no se dibujaban en ese futuro. Y cuando el futuro parece determinado por otros, ahí hay algo en lo cual hay que trabajar como política pública, digamos, en ese sentido de que la UTEC también nace para incidir en eso. En segundo lugar, creo que muchas veces dejamos de lado el impacto que tienen la inteligencia artificial, pero sobre todo todas las tecnologías que están emergiendo, desde el punto de vista, bueno, al mismo punto, anticipatorio, es decir, ¿cuál es el posicionamiento que queremos tener como país? ¿Cuál es la historia que nosotros queremos traer al mundo? Porque este país ha sido enormemente reconocido en distintos ámbitos por lo pionero que ha sido, muchas veces. Entonces, bueno, Uruguay, ¿qué es lo que tiene para decirle al mundo con respecto a este tema? Más allá de si incorporamos la tecnología en las aulas, me refiero. Es decir, ¿cuál es más allá también de la regulación o la gobernanza, que muchas veces es lo que se termina hablando? Uruguay tiene una narrativa singular en términos de qué es lo que entiende por desarrollo, que creo que tiene muchísimo para contar en este sentido de cómo conecta con el mundo que vivimos de la inteligencia artificial. A ver, me gusta. No, que es muy afortunado que menciones esto porque en realidad
muchas veces hemos conversado de que Uruguay tiene un historial tan grande de políticas pioneras y al mismo tiempo hay algo que rara vez mencionamos. Dos cosas, la escala, es decir, que vos podés establecer una política pública y saber si funcionó más o menos en un plazo prudencial, y al mismo tiempo el hecho de que Uruguay no carga una mochila corporativa muy pesada de incidencia de grandes multinacionales en sus políticas públicas. En cierta medida se podría decir que Uruguay es una suerte de paraíso viable de políticas públicas si hiciéramos las cosas bien. Si vos dijeras, bueno, Uruguay le puede decir al mundo qué en términos de inteligencia artificial, ¿dónde pondrías el foco? Sí, yo creo que el foco está sobre todo en cómo las personas se posicionan frente a la inteligencia artificial en esta perspectiva que le decía de pregunta, de qué es lo que queremos transformar, qué es lo que queremos preservar y qué es lo que queremos dejar ir. Por un ejemplo bien concreto, hoy en día, cuando uno hace un pedido para recibir un producto de algún local, ese producto lo trae una persona, por lo general en una moto. Pero hoy en día perfectamente lo puede traer un dron o lo puede traer un robot. Y a mí me pasó una experiencia que este año que tuve la oportunidad de estar en China y vi que había un señor de más de 60 años barriendo con una escoba artesanal hecha con una palma mientras pasaba un robot y hacía la misma tarea. Y en el fondo la pregunta es, ¿cuáles son los roles que vos estás dispuesto como sociedad a sustituir y cuáles no? Porque quizás tenga un valor que no tiene necesariamente que ver con la eficiencia. Digamos, o sea, las sociedades no solo respiran por la nariz de la eficiencia, eso es un mensaje importante, digamos, ¿no? Porque puede haber un valor cultural también en ese rol. Obviamente que esto no involucra precarizar empleos, obviamente que eso también tiene que ser en cuenta. Pero la pregunta es mucho más profunda, que creo que en su momento quizás quien abrió esa brecha de pensar que el Uruguay puede tener otra perspectiva de desarrollo, a través de lo discursivo llegó muy lejos también Mujica. Uno recorría el mundo, y esto es independientemente uno se posicione en paradigmas políticos. Estoy hablando de que uno recorría el mundo, estabas en un taxi en Corea del Sur, me pasó y te decían, Uruguay, José Mujica, y algunas frases del discurso en Naciones Unidas. Entonces tiene que ver justamente con ese lugar que nos puede posicionar a nosotros en hasta dónde estamos dispuestos, hasta dónde queremos y qué cosas no queremos. Tenemos que hacer una pausa, pero capaz que es interesante poder retomar esto, ¿no? A ver si de repente tenés algunas pistas acerca de lo que deberíamos dejar de lado, ¿no? Y cuáles son los lugares o las ventanas de oportunidad para poder seguir invirtiendo allí, ¿no? En términos también del desarrollo que traías como, de alguna manera, una mirada de desarrollo particular desde Uruguay, que puede ser diferente a lo que está pasando en otros lados. Hacemos la pausa y enseguida seguimos. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos. Porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Sorprende a papá con un nuevo prepago. Con una recarga de 290 pesos o más, tiene 300 gigas por 3 meses y se puede llevar su nuevo celu financiado hasta en 24 cuotas. Antel, el futuro, lo creamos juntos.
Este invierno, prevení enfermedades. Abrigate bien usando ropa en capas. El gorro conserva el calor especialmente en niños. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Cobertura total y asistencia médica. Conducción, Carolina García. La Colmena. Estamos conversando en la columna de Futuros con Pablo Casacuberta y su invitado, que es nuestro invitado también, Álvaro Pena, consejero de la Universidad Tecnológica del Uruguay, licenciado en Ciencias Biológicas, magíster en Bioinformática, posgrado en Gestión de la Investigación e Innovación en la Universidad Politécnica de Valencia, entre otros asuntos, ¿no? Ha estado en varias instituciones científicas del país y estamos hablando sobre, de alguna manera, qué cosas dejar de lado y a qué cosas apuntar en términos de las nuevas tecnologías, de la aplicación de la inteligencia artificial. En definitiva, ¿qué vamos a sustituir, ¿no? También de lo que hoy tenemos, ¿no? En términos de eficiencia, de desarrollo, versus lo que nos identifica, lo que nos hace bien. Ponías el ejemplo de lo que viste en China, de un robot de repente generando entrega de productos, ¿no? O barriendo una calle, mejor dicho, y una persona que también barría la calle pero con su escoba. Entonces, en estos términos, ¿qué crees que nuestro país debería de alguna manera fomentar, impulsar? ¿Qué podemos dejar de lado y qué no deberíamos dejar de lado? Bueno, yo les ponía el ejemplo de la UTEC como política anticipatoria, que es, hace 10 años nosotros decidimos abrir toda una rama que era energías renovables. Y fue toda una discusión, bueno, pero ahora para nosotros la transición energética es una realidad, pero en aquel entonces era, no, ustedes tienen que apuntar a una ingeniería en energía. Después veremos. Dijimos, no, vamos a hacer energías renovables. Ese va a ser el enfoque, el distintivo. Vamos a hacer una ingeniería biomédica. Vamos a hacer una carrera en agua, digamos, ¿no? Y esas son, de alguna manera, una política que expande ciertas posibilidades de futuro que después obviamente tienen que confirmarse. Pero lo peor que puede hacer un gobierno es quedarse sentado a esperar que las cosas sucedan. Digamos, más en educación, que sabemos que los tiempos de reacción son más de largo plazo. Nosotros, para una ingeniería, son 5 años, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que un gran aprendizaje también de la pandemia que nos dejó es cuando tuvimos a personas como Gonzalo y Pilar, que fueron grandes pilares en este sentido de generar una respuesta, fue porque hubo todo un proceso donde el país, consciente o inconscientemente, se preparó para ese escenario de incertidumbre. Y eso es lo que creo que hace falta a veces. Suscribo un mensaje que una vez un docente puso en una puerta de la UTEC que decía: acá te damos para adelante. Y no hay mejor estrategia pedagógica que esa. Y eso creo parte de que estos tiempos que vivimos nos interpelan los jóvenes, digamos, ¿no? Porque prenden las noticias y le decimos que no saben, o que están en la delincuencia, o que están vinculados al narcotráfico, o que no generan buenos resultados, o que abandonan. Todo eso parece ponerle la carga al joven, ¿no? Al adolescente. Créanme que eso además te impacta emocionalmente y cerebralmente, digamos, decirle a alguien todo el tiempo que no puede. Ahora, si cambiáramos un poco la perspectiva y empezáramos a decirle que sí pueden y que es responsabilidad nuestra generarles las condiciones para que puedan, les puedo dar un ejemplo de un resultado bien concreto. Tenemos estudiantes de Rivera, que además es importante señalar que el 60% de los jóvenes vinculados a la UTEC en Rivera vienen de hogares con ingresos sociales bajos o muy bajos. Fueron a competir en robótica y en vehículos autónomos a Corea del Sur, con gente de China, Alemania, de distintos países que tienen otras trayectorias educativas, con otro recorrido y otra experiencia. Y los gurises salieron primeros. Si hubieran salido terceros, la conclusión hubiese sido la misma. Pero lo que voy es, somos todos Homo sapiens. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en las condiciones habilitantes que tenemos para que las cosas ocurran. Entonces, si queremos que las cosas ocurran, la política pública tiene que trabajar de este modo anticipatorio. Pongo otro ejemplo en la UTEC. Nosotros hace poco tomamos la decisión de avanzar a 15 departamentos del país. Estábamos en 11. Y dijimos, bueno, tenemos que llegar a Artigas.
digamos, el último departamento en términos de alcance territorial. Pero tampoco podemos desconocer lo que pasa en Canelones. Por poner un ejemplo, los estudios que hacemos nos indicaban que entre el periodo intercensal que hubo entre el 2011 y el 2023, uno de los departamentos que mayor creció fue Canelones junto a Maldonado. Y el 20% de los jóvenes del interior en condiciones de ingresar a la universidad hoy, no dentro de 5 años, hoy están en Canelones. ¿Qué hacemos? ¿Y ahí qué oportunidades tienen universitarias? Bueno, arrancamos con un diploma en todo lo que es gestión inteligente del transporte. Justamente, cuando hablamos de logística y cadena de suministros, que es un área muy fuerte que tiene la universidad allá en Fray Bentos y en Rivera, no estamos solamente hablando de cómo hago para trasladar un paquete de un lado a otro de manera mucho más eficiente. Hay parte de esa conversación que sigue así. Pero también estamos hablando de la aplicación de datos, inteligencia artificial, energías renovables. Opto por un vehículo eléctrico, uno a hidrógeno o uno a combustibles fósiles. ¿Cuál es el costo que tiene a largo plazo? ¿Qué decisiones tengo si el día de mañana irrumpe un vehículo autónomo? Digamos, ¿cómo pasa qué pasa con los choferes que están manejando esos vehículos autónomos? Todas esas preguntas son fundamentales. Y pongo un ejemplo concreto que me pasó en esa experiencia, que es en alianza con el Tecnológico de Monterrey de México. Estábamos armando el programa y nosotros le pedimos, bueno, una cosa que nos parece importante, que aborden todo el tema de la huella de carbono, la toma de decisiones, con el tema de energía, todo lo que está pasando, que básicamente hoy gran parte de la conversación que tenemos tiene que ver con energía. Y se produce una pausa y el director de la Cátedra de Logística de México nos dice, pero Álvaro, te tengo que reconocer que en eso ustedes son mucho mejores que nosotros. Está bien, la cadena de suministro de México es sumamente compleja, pero en transición energética ustedes son mucho mejores. Y vuelvo al mismo punto, ¿no? Vinculado al UTEC. Te da esa sensación de, mira, empieza a surgir conocimiento genuino, generado de manera innovadora desde el interior del país, de un rincón donde quizás no tenía esa historia o esa tradición. Que eso se relaciona mucho con el discurso que le damos a los jóvenes acerca de cuál se supone que es su espacio. Nosotros somos un país que es capaz de celebrar un gol de un uruguayo en un cuadro extranjero y de vivirlo patrimonialmente. Yo el otro día miraba la entrevista a este estudiante de la UTEC en Rivera, que está haciendo un humanoide que te mira, Pablo, copia tus gestos. Y yo pensaba, esto es en Uruguay. ¿Cómo eso no se convierte en una suerte de estandarte o de enseña que se le muestra a las personas diciendo, mira, esto ocurre en Rivera, en Uruguay? Nos cuesta patrimonializar y allí me pregunto en qué medida hay una capacidad uruguaya o una capacidad institucional del gobierno, de las instituciones para decir, pueblo uruguayo, en esto estamos. ¿Qué nos falta allí? ¿Es una brecha cultural? ¿Qué ocurre para que eso no se convierta en nuestro pan de cada día como el fútbol? Sí, yo creo que el fútbol es un buen ejemplo, digamos, de uno conecta con esa posibilidad de futuro, vuelvo al mismo tiempo, es una posibilidad creíble. O sea, de que ese escenario puede ser realidad para vos o para tu familia. ¿Por qué? Porque prendés la televisión y lo ves, está allí. Eso es real. Ahora, supongamos que estás en una ciudad en donde 4 de cada 100 acceden a la universidad. ¿Qué es ser universitario? ¿Qué es ser un especialista en logística? ¿Qué significa? Y eso es parte también de entender que muchos de nuestros estudiantes actuales tampoco todavía saben del todo qué es ser, digamos, ¿no? Lo van descubriendo con nosotros, pero también nosotros tenemos un espacio en blanco que sabemos que hay parte que tampoco nosotros no sabemos. Porque si yo dijera, bueno, ser un especialista en inteligencia de datos o inteligencia artificial es esto, sería también irresponsable de mi parte porque hay una parte de la historia que no está escrita. Lo digo por trayectoria profesional, como les decía. Hacer bioinformática no es leer datos. Es cómo tratamos la vida para poder escribirla de alguna manera y generar nuevos medicamentos. El caso más reconocido es lo que pasó con AlphaFold. Básicamente lo que puedo decir es que son 200 millones de previsiones de cómo una proteína podría tener una estructura. Eso en concreto es nuevas posibilidades de medicamentos, nuevas posibilidades de tratamiento. Entonces, en resumen, antes quizás, cuando veníamos en el mundo de la ciencia, nos hacíamos las preguntas que la tecnología podía responder, ¿no? Entonces, en Uruguay no teníamos, por ejemplo, un secuenciador, que es básicamente un dispositivo tecnológico que te dice la información de datos que tiene una célula o una muestra. Hoy en día estamos en un escenario en donde en realidad la tecnología puede responder preguntas que todavía no nos planteamos.
Y ese es el lugar que creo que es lo que está faltando, en cómo hacemos para promover que nuestras futuras generaciones se sientan empoderadas de que pueden traer nuevas preguntas que nosotros no tenemos respondidas y que justamente la política pública abrace esas nuevas posibilidades de futuro, decir, se puede justamente y vamos a estar acompañándote para que lo logres. Pero una cosita, ese se puede tiene que construirse antes de llegar a la UTEC. Sí, ¿no? ni que hablar. Bárbaro. Ni que Ese hablar. es el punto también, ¿no? Y eso ya atraviesa, digamos, la cultura institucional de la educación. Totalmente, porque tiene que ver con lo que le decía, estamos en un contexto en donde en biología hablamos de la inteligencia tiene que ver con la postergación de la gratificación. Es un término un poco técnico, pero que tiene que ver en cuánto estás dispuesto a esperar por una gratificación que es mucho más amplia de lo que vos estás esperando. Y eso tiene que ver con que hoy en día estamos tentados todo el tiempo a optar por esta inmediatez, digamos, ¿no? Obviamente también por circunstancias sociales, digamos. Obviamente si yo no estoy sin trabajo, tengo una presión social, laboral, familiar, ¿por cuál opción voy a optar? ¿Por la que me dicen que tengo que formarme y sostener un proceso educativo y que en el largo plazo quizás pudiera, o por una concreta que hoy tengo de corto plazo, como a veces está asociada al narcotráfico? Es decir, bueno, algo muy concreto, visible, tangible, inmediato, lo cual no significa que sea mejor. Digamos. Entonces ahí hay un trabajo desde las bases todo el tiempo de entender que esas posibilidades de futuro son, vuelvo al mismo concepto, creíbles, posibles y que van a ser mucho más beneficiosas que cualquier otra. Y eso hay que demostrar resultados. Entonces yo cierro con un último ejemplo de la UTEC, porque la UTEC no es una utopía que siguen los estudiantes pensando que en algún momento se van a encontrar con una realidad mejor. Esto nosotros tenemos estudiado. 9 de cada 10 egresados de la UTEC trabajan en algo directamente relacionado a lo que estudiaron. Y no estudiaron cualquier cosa. Estudiaron agrotecnología, inteligencia artificial, alimentos, jazz y música creativa, lechería. Son todos temas que uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con todo esto en el Uruguay de hoy? ¿Y qué pasará en el Uruguay del mañana? Y yo tengo la certeza de que los egresados de la UTEC van a ser grandes artífices de la construcción de esos futuros posibles, porque no solo están preparados técnicamente en manejar el dominio de un aspecto de la vida. Nosotros hacemos mucho énfasis en habilidades transversales, en trabajar con ellos en cómo navego un mundo de incertidumbre, cómo manejo un mundo donde necesito acompañar cambios que no sé cuáles son. Bien, tenemos que ir cerrando, Pablo. Te quiero hacer una pregunta para cerrar con una nota ambiciosa, y es: Uruguay tiene un largo historial de convertir características sociales y culturales en institucionalidad. En la escuela bareliana, el cooperativismo, el plan Ceibal, el cambio de la matriz energética. ¿Estamos teniendo la valentía pública y la valentía institucional como para abordar ese próximo gran invento que tenemos que hacer a nivel institucional? ¿Estamos teniendo el diálogo suficientemente profundo? ¿Qué tenemos que hacer para adquirir ese viento en la camiseta? Bueno, yo creo que tengo esperanza con lo que se planteó con la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque creo que, en definitiva, también deberíamos traer no solo esto, lo que digo, de pensar el país en términos de eficiencia, sino también de imaginación. Que yo creo que tenemos una crisis de imaginación, digamos. Y es parte de la responsabilidad de la política pública de no solo imaginar esas alternativas de futuro, sino también construir esos escenarios para que alguno de esos futuros posibles sea realidad. Por eso traigo esta pregunta de fondo: ¿cuál es el Uruguay que queremos nosotros? Pero no en la estructura de los próximos 4 años. ¿Cuál es el Uruguay que queremos de aquí en más para las futuras generaciones? ¿Qué es lo que el Uruguay va a traer al mundo? Es decir, esto es la mirada uruguayizada, por así decirlo, del mundo. Este es el discurso de ver una dimensión del desarrollo de una manera distinta. No es el modelo europeo, no es el modelo norteamericano, no es el modelo de China. Entonces yo creo que ahí, en particular Latinoamérica, por sus características, todavía tiene un relato, una narrativa para construir de cuáles son las posibilidades que vamos a abrir nosotros mismos. Y en Uruguay, ni que hablar, y más en una institución pública, tenemos la responsabilidad de que esa imaginación se fomente y siga creciendo. Tenemos que cerrar.
Tenemos que cerrar, Pablo, Álvaro, 2 mensajitos muy breves que le quiero dar lugar a la audiencia. Néstor de San José dice que China emitió una ley que ningún robot ni IA va a suplantar un obrero que realice esa tarea. El robot está para aumentar la productividad o hacer tareas que son insalubres para el trabajador. No sé si esto es así. Se entiende que el aumento de producción de ese robot paga el salario del obrero y la ganancia está en el aumento de la productividad de ese lugar. Bueno, está como transmitiendo también estas reflexiones, ¿no? Y agradeciendo este espacio para que los gurises que no saben qué hacer puedan entonces mirar otras oportunidades. Alia Rosario, que es una arquitecta jubilada que se dedica a la bioconstrucción, pregunta si desde la UTEC hay interés en la construcción natural, si la bioconstrucción, atendiendo a la sustentabilidad, es un camino también que la UTEC puede estar tomando como parte de las áreas de conocimiento. A responder con un hecho concreto. Estamos próximos a inaugurar el primer edificio de 3 pisos, construido 100% en madera, que no es cualquier madera, es una madera que creció en nuestro país, se desarrolló en nuestro país, se trató en nuestro país, fue producto de trabajo de uruguayas y uruguayos, y lo van a ver, quienes vayan por Rivera ya lo van a ver, el edificio 100% sustentable, construido en madera, y que bueno, esperamos dentro de muy poquito tiempo inaugurar, y de hecho ahí adentro va a funcionar el laboratorio de robótica e inteligencia artificial de la UTEC. Muy bien, muy bien, muy bien, muy buena respuesta para Rosario. Punto Martini. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Nos reencontramos el próximo viernes. Presentó Megal. Innovamos con energía. De 13 a 15, La Colmena. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gu.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Durante mucho tiempo pensamos que la salud era solo el cuerpo, pero para estar bien es mucho más que eso. Es dormir tranquilo, es poder hablar con alguien cuando algo te pasa, es pedir ayuda cuando la necesitas. La salud mental importa, y tener un lugar donde te escuchen y te acompañen hace la diferencia. Cuidarse es animar a decir, no estoy bien, y saber que del otro lado hay alguien que te escucha. En el Círculo, la salud mental hace la diferencia. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Florencia Núñez presenta Década y Media. Una gira por los teatros más emblemáticos del país para celebrar sus 15 años de trayectoria. Con un gran cierre el 18 de octubre, por primera vez en el Auditorio Nacional del Sodre. Conseguí tus entradas en ticantel.com.uy y boletería de la sala. Invitan Bro, Ministerio de Turismo y Montevideo Portal. Celebramos que nos abras las puertas de tu vida. Celebramos estar a tu lado cada día y cada noche en que necesitas apoyo para seguir adelante. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote, gracias a la confianza de nuestros afiliados y a un equipo profesional y humano atento a sus necesidades. Porque en Alcance, cada uno de nuestros socios es único. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. La Colmena. Producción Matías Capek. Un trago de historias, música y artes con Ceci Fuentes. El néctar, tu alimento cultural, comienza en La Colmena. Adiós.
Estamos abriendo el Néctar con Ceci Fuentes, como todos los viernes, pero en este caso con una invitada además y ya conectando con la música y con las voces de las mujeres murgueras, murguistas. ¿Cómo estás, Ceci? Bien, Carola, ¿vos? Muy bien. Estamos contentas, que hace calor un poco y ¿verdad? nos quebramos un poco este invierno, ¿no? Sí, en especial porque además se viene una revolución a la mesa. Hoy arrancamos con Cumbiaracha, también para conectar la música de las mujeres, sabiendo que Mayra Sepúlveda, que de Cayó la Cabra, también una mujer muy defensora de las músicas en carnaval, bueno, también de fiesta, así que seguimos con esta revolución entonces. Sí, exactamente, porque bueno, estamos recibiendo a Victoria Sestau Giannicelli, que es uruguaya, nació hace 41 años y que los cumplió hace horas, ¿sabías? No, sí, ayer. Hace unas horas. Ayer. Pero nadie o casi nadie la conoce por su nombre completo, sino por su apodo, que es Toya. En Uruguay, Toya se recibió de socióloga en la Universidad de la República en el 2009 y a la par de su carrera académica estudió también teatro, es egresada como actriz de la Escuela de Puerto Luna y bueno, es la primera universitaria de su familia. Cuando sintió que no había dónde desarrollar sus intereses en este margen del Río de la Plata, cruzó y se fue a vivir a Buenos Aires. Cursó y se recibió de magíster en teatro y cine latinoamericano y argentino en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y continuó formándose. Y en mayo se recibió de doctora en artes en la UNA con una tesis que es el motivo de que hoy nos visiten La Colmena, porque bueno, estuviste trabajando justamente con el carnaval, la murga, estilo uruguayo, pero de la parte femenina, digamos, la parte de mujeres, ¿verdad? Bienvenida a La Colmena. Gracias, Ceci, gracias, Carola. Un gusto estar acá. Bueno, qué lindo. Bien, bueno, repasemos un poco cómo llegaste a desarrollar esta tesis, por qué este interés y, bueno, también que específicamente la cuestión de que este fue un objeto de estudio que te interesaba y que no era posible desarrollar acá. Por lo menos eso fue lo que te dijeron cuando quisiste empezar a estudiarlo, ¿no? Sí, allá en la primera década del 2000, yo, como bien vos dijiste, egresé en el 2009. Y bueno, quise licenciarme como socióloga con temas, ¿no?, con que están relacionados a la actuación, al humor, a la murga, al teatro, y me dijeron, no, bueno, eso en sociales no se estudia. Sí, fue ahí hice la tesis de lo que podía hacer y dije, bueno, cruzo el charco, que bueno, ahí en esa maestría conocí a Ceci, claro, porque fuimos compañeras de cursada de allá en Buenos Aires, y siempre a mí me llamó mucho la atención, digamos, preguntas, digamos, yo les digo preguntas orgánicas que me nacían como a través del cuerpo, porque al ser actriz y al también acá todavía en Uruguay tener como una formación universitaria como todavía, ¿cómo podemos decir?, escasa en lo que es artes, ¿no? Porque acá la actuación está en la EMAD, pero no tenemos una universidad donde podamos estudiar actuación, dirección, escenografía, dramaturgia, ¿no? Una universidad destinada a las artes, siempre, bueno, con mis dudas como actriz. Entonces, bueno, al cruzar el charco había otro marco y bueno, y allí sí pude desarrollar la tesis y seguir trabajando con murgas estilo uruguayo del otro lado del río. Y bueno, me empezó a sorprender cómo había coincidencias, patrones en común, pero también algunas diferencias, que eso es un poco lo que desarrollo en esas 303 páginas de tesis. Así que sí, digamos que la pregunta inicial de investigación, yo al ser puestista también, bueno, en Cayó la Cabra arranqué como en Murga Joven, ahí me empezaron a surgir muchas dudas, no solo en relación a la actuación en sí, al humor y a sus procedimientos actorales, sino también un poco a los vínculos que pasaban ahí y todo este tema, bueno, que lo lleva en el título, en el título de la tesis, de la precarización laboral artística. Capaz que podés decirlo completo el título para bueno, contextualizar más. Es un título larguísimo, no se asusten, pero condensa bastante todos los ejes de análisis. Se llama La Revolución de las Colombinas en el Río de la Plata, problematizaciones de la murga estilo uruguayo en el siglo XXI, estéticas, trabajo artístico y género. Bien. Bien, y cuando decís la revolución de las colombinas, ¿no? ¿A qué revolución te referís? A la revolución que llevamos a cabo las mujeres, sobre todo, que históricamente siempre estuvimos relegadas. Las colombinas forman parte de lo que es la comedia del arte, una metodología de actuación
popular, también escasamente estudiada. Puedo nombrar a Cristina Moreira, que es una referente muy importante allá en Argentina, que estudia a fondo, que yo hoy por suerte también me estoy formando con ella en la universidad, estamos dando clases en la carrera de circo. Y Las Colombinas es un personaje de la comedia del arte de mediados del siglo XVI, que son las primeras mujeres que se profesionalizan en el arte de la actuación popular, o sea, a cielo abierto, ¿no? Y son las primeras mujeres que pueden, digamos, ejercer ese oficio, porque como sabemos, el teatro también nació machista, entonces, bueno, allí ellas irrumpen, y bueno, y es parte como de hacerle honor a esa genealogía que viene desde allí y que, bueno, que claramente para mí tiene un sentido nombrarlas, porque es actualizar un poco ese arquetipo que las murguistas para mí utilizan mucho de sus procedimientos cómicos, actorales, desde el cuerpo hasta sus discursos, y bueno, es parte, digamos, de esa figura. Sí, siempre es como un personaje que está muy presente en el carnaval, en el imaginario popular uruguayo, ¿no? Bueno, la canción de Jaime Ross, claro, tal cual. Pero bueno, lo que vos pudiste hacer también fue un poco traducir o llevar al ámbito académico algo que es del mundo popular, ¿no? Como es la murga y bueno, y el carnaval. Sí, totalmente. Eso me parece que siempre está bueno como poder indagar en temas que son como más marginales para la academia. Bueno, de hecho me codirigió Milita Alfaro, que bueno, nuestra gran historiadora y ciudadana ilustre del carnaval, también gracias a ella, que aparte es una mujer, o sea, la primera mujer que investiga, ¿no? En esos términos el carnaval, y bueno, de la mano de ella también, bueno, pude largas charlas con Milita, que de hecho, bueno, ahí en el archivo fotográfico muestro varias cosas que ella me pudo prestar y compartir para justamente visibilizar que esto no es de ahora, que justamente es una revolución que en el siglo XXI toma digamos, otra propiedad, otro protagonismo, no porque las mujeres no estuviesen presentes, sino porque, bueno, hay que trabajar mucho para poder visibilizar nuestro trabajo arriba y debajo de los escenarios. Claro. Yo repasaba un poquito y hay, por lo menos en Uruguay, hay muy poco trabajo académico también en lo que tiene que ver con el carnaval, más allá de lo que ha realizado Milita Alfaro. Pero bueno, hay una tesis de Gustavo Remedi, que bueno, que es uno de los principales investigadores y teóricos de la murga uruguaya, que se llama Murgas, el teatro de los tablados, interpretación crítica de la cultura nacional, que es del 1996. Y después hay una tesis de la maestría de teatro, de teoría de historia del teatro en Facultad de Humanidades del año pasado, que se llama Burlesco y jocoso con matices dramáticos, el humor en el parodismo montevideano, que fue de Chiara Miranda Turnes y que generó polémica porque se planteó que cómo la academia iba a investigar este tipo de disciplinas, ¿no? O sea, bueno, ya vemos que hay ciertas resistencias. Totalmente. Ahora tu trabajo obviamente tiene otra perspectiva, que es la mirada de género. Sí, la mirada de género, que me parece muy importante y más en este siglo XXI. El siglo XXI sobre todo también pensado desde lo tecnológico, ¿no? Desde lo digital, que es una variable que nos recontra atraviesa. Yo que por lo menos la vivo porque yo soy mitad analógica, mitad digital, entonces digo, acá hay un quiebre muy importante, entonces me parece que también fue fundamental todo el trabajo que hicimos con la doctora Sol Escabino de sistematizar todos los testimonios digitales de varones carnaval, y bueno, y un poco ahí también poner en el tapete cosas que estaban silenciadas de hace siglos, y bueno, y poder darle también un marco a todo esto nuevo que aparece, porque son formas nuevas que me parece importante como prestarle atención y que la academia las tiene que abrazar. De hecho, bueno, cuando yo te conté que quería egresar con estos temas y me dijeron que como que no daba, digo, ¿cómo ha cambiado esto? Porque hoy sí tenemos la cátedra de carnaval, entonces como que un poco también nos vamos ayornando, tanto la academia o investigadores que estaban instalados ya en la academia, pero que se empiezan a interesar por estos nuevos temas, nuevos entre comillas diría, pero bueno, nuevos que salen a la luz para la academia, así que bueno, también en ese entramado, ¿no? de insertar estos temas del siglo XXI me parecía importante. Y si vemos el siglo XXI, vemos que arrancó con un reclamo mucho más potente respecto a la presencia de las mujeres en
en el carnaval, ¿no? Reclamando equidad, reclamando por lo menos alguna presencia en ese coro, por lo menos una presencia en el coro de la murga. Recuerdo las campañas con los pañuelos rojos que decían sin nosotras no hay carnaval. Nosotras no hay carnaval. Y bueno, y algunos cambios que se han visto, ¿no? Que se han visto en los escenarios. Pero la mujer en el carnaval, esto lo planteo para ir para atrás, la mujer en el carnaval no es algo nuevo. No, por supuesto. Entonces eso me gustaría que contaras, ¿no? Esa historia de las mujeres en carnaval que comenzaron hace décadas y que fueron revolucionarias en Totalmente. el escenario. Pioneras, ¿no? Pioneras como Perlita Cucú, pioneras como, bueno, una de las más máximas exponentes es Pochola Juana Silva, la madre de Majo Silva, que también es actriz, que también es rioplatense y que tuve el honor de poder actuar en su biodrama, Pochola la Murga, que se estrenó tanto en Buenos Aires como en Montevideo, hicimos gira, y que justamente retoma desde el biodrama, que también es algo muy específico dentro del teatro, que me parece también muy interesante para ponerlo en, digamos, en la escena, ¿no? Porque también tiene que ver con una creadora Vivi Tellas del siglo XXI, o sea, cómo todo se va enlazando con un poco, digo, para enmarcar históricamente esto. Y Pochola Juana Silva en 1958 saca la primera murga de mujeres, Rumbo al Infierno, porque obviamente las mujeres atrevidas, ¿no?, iban a arder en el infierno. Entonces, magníficamente esas mujeres, increíble, toman eso y se mandan con la murga y hacen carnaval. Sí. Y son las primeras actas que firma una mujer en Daecpu. Bueno, estamos viendo imágenes que son parte de tu tesis y están las actas justamente donde está el documento, que bueno, no hay dudas, ¿no? de que eso sucedió. Ahí están, mirá, Ahí por está, ejemplo, sí. empiezan a aparecer en imágenes. Y también tenemos una nota para compartir, un pequeño video, que es una nota de Subrayado, en la que la entrevistaron a Pochola, que fue homenajeada muchísimo tiempo después, que bueno, le llevó justamente mucho tiempo lograr ser reconocida, ¿no? Vamos a ver si podemos compartir el video. Vos venís de una familia carnavalera. Ah, sí, mi andaba todavía, a los 12 años sacaba murga. A los 12 años sacaba una murga acá en Las Piedras. ¿Cómo se llamaba? La Eterna Milonga. Perfecto. Ahora, vos dirigiste a otra murga. De Rumbo al Infierno de mujeres solo. La primera directora de una murga íntegramente de mujeres. Sí. ¿Te acordás qué años salieron? 58, 60. Yo sé porque tengo todas las cosas, ¿viste? Porque 62, 63 y 64. No, 64 no, antes. Antes. ¿Y cómo era sacar una murga de mujeres en esa época? Porque si ahora es difícil. Éramos unas pez grandes. Me imagino cuántos peros le habrán puesto y palos en la rueda, ¿no? No, mira, en público no, porque no teníamos día para tener tantas actuaciones. Impresionante. Eran queridas por el público. Actué en el teatro. En el Teatro Verano íbamos también. No, yo estoy en todos lados. Desfilé todo 18, no, yo tengo. O sea, la gente divina. Qué bárbaro. Ahora, el carnaval que viene a venirte a dirigir una murga, no. No te llegaron propuestas. Tienen que dar con el precio. No, porque no he hablado, porque yo estoy vieja ya. Y bueno, y ahí veíamos y escuchábamos a Pochola, que la entrevistaba a Rafa Cotelo hace algunos años, ¿no? Sí, esto fue, no me acuerdo ahora el año, pero fue hace unos cuantos años y fue en Las Piedras, porque Pochola era de Las Piedras. Pedrense. Y justo, bueno, en el Tablado Encina, en una de mis ciudades también. También en una de mis ciudades. La murga arrancó, la primera murga de mujeres en una de mis tierras. De tus tierras. Y hay alguien que pregunta, ¿por qué llama a que Pochola era rioplatense? No era uruguaya, Pochola rioplatense, ¿por qué? Sí, Pochola obviamente que nació en Las Piedras, pero lo interesante también que tiene que ver con esto de poder investigar de dónde vienen las formas de actuación, por qué nos reímos de lo que nos reímos. Hay algo muy local que es el circo criollo, ¿no? El teatro rioplatense que retoma este vínculo entre estas dos ciudades, Montevideo y Buenos Aires. Y Pochola, en 1984, cuando Majo Silva creo que tiene entre 4 y 5 años, se va para Buenos Aires. Y después vive toda su vida en Buenos Aires.
Entonces hay un vínculo que me parece interesante retomar también, sobre todo en este contexto donde a veces los nacionalismos se nos pueden ir un poquito de mambo, ¿no? Como retomar un poco esto de entender que las identidades también se vuelven por ahí mucho más interesantes y más con el arte popular, que los fenómenos populares transgreden todo lo que son las barreras, ¿no? Los límites tan específicos. Pochola hace también su vida en Buenos Aires. Entonces, eso me parecía también muy importante como de retomar desde la investigación, que bueno, abre esto también de las identidades, ¿no? Yo me considero rioplatense también. Entonces, bueno, como justamente que te iba a decir, vos te definís rioplatense como nuestro teatro, ¿no? Totalmente. Y la murga un poco, bueno, hay un estilo igualmente. Vos especificás en tu objeto de estudio, ¿no? La murga estilo uruguayo, porque la murga estilo argentino, sí, ahí hay una diferencia, ¿no? La murga porteña, claro, ahí sí es diferente, pero en la murga estilo uruguayo, que igual se propagó por distintos lugares de Latinoamérica, tiene, digamos, una gramática estética general que es muy particular y que es muy específica, que es la batería, bombo, platillo y redoblante, como una línea de dramaturgia, presentación, los cuplés, las retiradas. Entonces eso, un coro de determinada manera, un coro que también lo podemos ver en la tragedia griega, digo, viene de todos lados este teatro popular, pero sí hay un formato que es estilo uruguayo, pero que se propaga por todo el mundo, podemos decirlo claramente. Y en todo el mundo, ya vamos a ir a la pausa, pero en todo el mundo, cuando se reproduce esta murga, también se reproduce con estos lineamientos que nos decías. Hay transformaciones que has identificado, ¿no? Como aportes a esta murga uruguaya. Capaz que es una pregunta que puede quedar abierta, y hablar a la vuelta también de la diferencia con la murga argentina, que hacen a la murga rioplatense. ¿O ahí ya tenemos que hablar de murgas distintas? Es diferente. Es diferente. Hacemos la pausa, ya venimos. De 13 a 15, La Colmena. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Subí el volumen. Llegó la diaria radio a la FM en el 97.9. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamascerca.com.uy. Se termina el Mundial y lo vivimos en la Diaria Radio. Este sábado desde las 15, programa especial, la previa y el análisis de las selecciones finalistas, el camino recorrido y qué podemos esperar del partido más importante del año. Y el domingo desde las 15, la gran final. Argentina-España, con el relato de Martín Rodríguez, la conducción de Sofía Romano y el equipo de Por Decir Algo y Deportes de la Diaria. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Brow, Megal y UTE.
Se acerca el pago de su CIBE. Paga la patente en nuestros locales Habitat o en la app antes del 20 de julio y asegura tu 10% de descuento por pago en fecha. Conducción, Carolina García. La Colmena. Dice una leyenda vieja y rara, cuando el mundo estaba oscuro y triste, de la noche sola, sin tener marido, quiso una hija parir. Una niña loca, burlona y alegre, que era la Luego de eso, Sí, estamos escuchando La bolilla que faltaba. Es muy difícil, ¿no? Porque estamos conversando permanentemente. Sí. Entonces abre el Bueno, micrófono. lo que pasa es que estamos recibiendo también es una amiga, Toya. En realidad, así como decía, nos conocimos en la maestría. ¿Sabés cómo nos dimos cuenta de que éramos uruguayas, no? Imagínate. En una clase, las únicas que tenían mate. Claro. Éramos nosotras dos. Claro, se vieron y dijeron. Y ahí, afinidad. Somos vecinas, claro, vecinas. Total. Y bueno, y aprovechando eso de la amistad, puedo mencionar que en La bolilla que faltaba, en ese espectáculo que es del 2011, salía una de mis amigas más antiguas, que se llama Cecilia Burgos, y bueno, y que fue parte de ese espectáculo que estábamos escuchando ahí de fondo. Claro. Y hablábamos antes de la pausa para cerrar como este tema y ya meternos un poquito más en las mujeres y sus roles en la murga, esta historia de la diferencia entre la murga argentina y la murga uruguaya, ¿no? Que nos llama mucho la atención y que también, tú mencionabas, Victoria, claro, cómo se ha exportado la murga al mundo, ¿no? Sí, por suerte, y se ha visibilizado un montón. Bueno, ahora también el siglo XXI, bueno, vieron que Agarrate Catalina también estuvo haciendo colaboraciones con Bizarrap, Milo J. Bueno, entonces, claro, es lo que tienen los géneros populares que pegan, ¿no? Pegan, como Shakespeare, como el buen teatro, como todo lo que está bueno. Sí, la murga en realidad, la murga porteña es un tipo de murga y la murga estilo uruguayo es la que se hace en Buenos Aires, y lo que podemos decir de Buenos Aires, que es tremenda capital, es que es la ciudad que tiene mayor cantidad de murgas de mujeres. Mirá. Que no es casualidad. ¿Por qué? Que no es casualidad. Y bueno, primero porque no hay un concurso. Y segundo, porque también, si vamos a Argentina y hacemos un poco de genealogía histórica, lo que tiene que ver con Argentina, bueno, sobre todo Buenos Aires, que es lo que yo estudio, es que justamente los movimientos feministas se han instalado con mucha fuerza. La lucha popular de bases del feminismo, de los varios feminismos que hay, se instaló con mucha fuerza. Y bueno, y justamente Buenos Aires, lo que yo he podido, digamos, observar es que los repertorios van cambiando porque quienes hacen murga son mujeres. Entonces vos ahí agarrás los libretos y ves diferentes temas que se tocan, que por supuesto los cantaba La Bolilla, Cero Bola, por supuesto, Sophie Jones. También si agarramos el encuentro de murga joven, que ahí también podemos ver como también esas primeras semillas donde ¿no? se expandían estos discursos también más jóvenes. Y entonces Buenos Aires abraza a muchas más mujeres arriba de los escenarios. Claro, arriba y abajo, ¿no? Porque otro aspecto es el tema de, bueno, el trabajo en esos rubros, y que no es solamente la interpretación sobre el escenario, sino también en rubros técnicos o, bueno, en la puesta en escena. También otro aspecto es la dirección, ¿no? Que hay pocas directoras mujeres. Acá, por ejemplo, está mi vieja Mula, que tiene directora Romina, mujer, sí. Pero tampoco es un rol habitual. Y no porque también son roles donde hay mucho poder simbólico, ¿no? Entonces también observé eso, que los roles donde se gana mayor dinero o hay mayor, digamos, capital simbólico, todavía lo siguen ocupando los varones. ¿Y hoy qué pasa en términos de la presencia de la mujer, ¿no? En los roles, en la murga? ¿Qué nos podés decir? Y hoy hay un desplazamiento muy interesante. Hay mayor participación de mujeres, pero por ejemplo en el concurso todavía no contamos con una murga, en el concurso montevideano, todavía no contamos con una murga que esté integradamente, completamente por mujeres.
no está eso, no existe. Imagínate todo lo que le costó a Pochola que la reconozcan, ¿no? Años y años y años. Entonces es difícil también llevar a cabo, y también una devolución que le hizo un jurado a Cero Bola. Entonces pasan cosas que también van erosionando muchas veces sobre todo los recursos materiales y las condiciones que las mujeres tenemos para producir, porque eso es lo más importante. Mira, es increíble esto. Pochola cuenta, Majo Silva en su biodrama cuenta, que en la bañadera de mujeres, ellas iban con los gurises. Entonces, vos fijate lo que es una bañadera de mujeres murguistas y una bañadera de mujeres de varones. Claro. Sí, ahí, por un lado, vos decís, no existe, pero ha existido, pero no se sostiene. Ese es el tema. Es que ese es el tema. Y ahí entra el tema del trabajo artístico y de cuidados y todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Porque las que cuidan, mayoritariamente son las mujeres, que a su vez ganamos menos, que a su vez se invisibilizan las tareas domésticas. Entonces, todo eso hace que obviamente a nosotras nos cueste mucho más insertarnos y ser reconocidas en esos espacios. Y hay un tema de financiamiento, de sostener económicamente esa murga, ¿no? Y eso es un problema. Y también vos hablabas de esto de identidades como muy fuertes, ¿no? Como, bueno, el director de la murga, la directora de la murga. Y también hay una cuestión que yo he escuchado mucho, que tiene que ver con la identidad vocal, sonora, ¿no? Porque si no son varones, no son murga. Claro, porque no suena fuerte. No suena fuerte. Pero eso es un tema cultural, ¿no? Como socióloga te puedo decir que justamente el oído se educa. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, Pochola en la nota dice, no era el público el problema, ¿no? Ahí ya es la primera murga de mujeres y sin embargo decía, nos cansábamos de hacer tablados, o sea, había público para ese tipo de sonido también. El público, ¿no?, se genera, o sea, el público se construye como todo en la vida. Claro. El tema es desde qué mandato y de qué jerarquías vos estás bajando esa línea cultural. ¿El reglamento del carnaval hoy, del concurso oficial de carnaval hoy, establece algún tipo de limitación? Imagino que no. Entiendo que no. Pero el del año pasado no lo leí completo para murgas, te soy sincera. Me quedé un poco reacia. Pero no hay ningún, digamos, no. Lo que va sucediendo es como que se genera como una especie de cuota, ¿no? O sea, siempre es como, bueno, 1, 2, con eso como que queda como cubierto. Cubierta, por lo menos en murga. En el concurso, sí. Claro, a nivel de concurso, ¿no? Sí, y después, bueno, volviendo a traer el tema de la violencia, ¿no? Que bueno, más allá de que hay otras cosas que también se cruzan con el tema que tiene que ver con la violencia de lo que ya venimos mencionando. Por ejemplo, en la historia de Pochola también hay todo un trasfondo que tiene que ver con eso. Y bueno, que es histórico, ¿no? O sea, ya vemos desde la primera vez. El que podía representar al conjunto era un varón y fue su hermano y no pudo ser ella. Sí, la primera vez firma su hermano, que también, bueno, ahí comentaba cuando la entrevistan a Pochola de la eterna milonga, después pudo firmar ella, pero bueno, siempre con estos problemas, ¿no? Bueno, Pochola de hecho huye un poco a Buenos Aires, que esto lo cuenta Majo Silva en su biodrama, por un tema de violencia de género. Así que sí, cómo se entrecruza y no es casual. Claro, y la violencia, ¿no?, que de alguna manera se denunció mucho más fuerte a partir de Varones Carnaval, que esto ocurrió en el marco de la pandemia también hace algunos años, y muchas voces de mujeres murguistas llevaron el tema también al escenario. Pienso en la amiga Emilia Díaz, que también comparte mesa aquí en La Colmena. Cómo también estas prácticas violentas son también formas de excluir a las mujeres del espectáculo, ¿no? Por supuesto. Y en relación a lo que vos decís del 2020, bueno, un poquito antes, ya en el 2018-2019, estos pañuelos rojos empezaron a aparecer. Eso a mí me pareció muy interesante de lo que pude como observar también a lo largo del tiempo. Los pañuelos aparecían en los micrófonos, en los pies de los micrófonos, atados, junto con los del aborto legal en Argentina. Entonces, si observamos también cómo de a poquito las mujeres pudimos apropiarnos de esos símbolos que vienen también, porque el pañuelo es un símbolo que, por ejemplo, la usaban las colombinas y las enamoradas de la comedia del arte. Entonces, fíjate cómo el pañuelo también tiene una genealogía en lo estético que se ubicaban en los micrófonos. Y también, por ejemplo, me pongo a pensar en las madres y abuelas de Plaza de Mayo, cómo el pañuelo, que es un símbolo, ¿no? Esto muy de la mujer.
que está desde antaño, empieza también a circular en los escenarios populares. Y se resignifica. Y se resignifica. Y ahí digo, lo marco porque me parece que la inteligencia, ¿no? Hay esa cosa que las mujeres, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, eso de llevar a los gurises en la bañera. ¿Cómo podemos decir esto sin sacar un panfleto? Pañuelito. Listo, yo ya entendí. Es el pañuelo rojo, es el pañuelo verde, es el pañuelo blanco. Estrategias que tenemos las mujeres para poder visibilizar esta temática que todavía obviamente nos sigue golpeando. Quiero leer algunos mensajes antes de tener que cerrar la nota. Bueno, un mensaje tiene que ver con que en Paysandú, en el carnaval del 84, Guardá el Pomo contaba con varias mujeres en el coro y el grupo de parodistas. Dicharacherismo 87 tenía varias mujeres con protagonismo en las parodias, ¿no? En Paysandú, bueno, rescatan esto como parte también de lo que pasa en el interior del país o fuera de Montevideo, que es todo otro mundo, Victoria, que conocemos poco, ¿no? Muy poco conocemos y tenemos ahí una deuda muy grande. De a poquito van apareciendo algunos trabajos. Yo tuve el honor de evaluar un par y puedo decir que en breve van a salir publicados. María dice, considero que las limitaciones más que en el reglamento están en las cabezas, lo nuevo sigue molestando en carnaval, dice María, ya también como trayendo que la novedad, no salir del reglamento es todo un problema también, ¿no? Todo un tema. Sí, la tradición, ¿no? Esta palabra que tiene cosas lindas, pero también que por ahí tiene rigideces que no nos puede hacer actualizar algunas cosas. Exacto. Y otra persona que nos dice que fue a ver a la hija de Pochola Silva en su unipersonal, estuvo genial y allí supo que existía esta murga de mujeres. Y alguien, para cerrar, que nos dice que cuando en Argentina empiezan a llamar Río Platense algo que nació acá en Uruguay, es que estamos a nada de que directamente se lo apropien. También nos consultaban dónde se podía acceder a tu trabajo y está bueno contar que estás trabajando en poder publicarlo. Estoy trabajando y tengo el honor y el privilegio de que mi editora sea Soledad Castro Lazaroff, una gran letrista de carnaval, una gran escritora, cineasta, aparte, bueno, de familia, obviamente, de Murga, la Sole, que la queremos mucho y que también formó parte de la comisión de género. Bueno, es una gran militante también feminista que también vivió en Buenos Aires y entiende este amor que tengo por las dos orillas. Así que sí, estamos trabajando en el libro y bueno, y espero que salga en algún momento. Estoy también buscando los recursos económicos, así que bueno, de a poquito vamos armándolo. Muy bien, vamos avisando. Y además Soledad Castro, que también fue una de las artífices de ese carnaval paralelo, ¿no? Sí. Que no me acuerdo ahora cómo. Más carnaval. Con SUCAO, con el primer sindicato de carnavaleros y carnavaleras del Uruguay, un hecho histórico también, en el 2018. Sí. Bueno, tenemos que cerrar el programa, Ceci. Mucho gusto. Estuvo precioso conocerte, Victoria. Y bueno, seguiremos hablando en otro momento de las mujeres y el carnaval. Vamos a estar atentas también a qué pasa este febrero. Sí. Porque siempre hay alguna revolución de colombinas. Totalmente. Siempre hay. Y ahora vamos a escuchar a Cero Bola, que también, hablando de la amistad, una de las integrantes es Sofi Mieres, que es la hija de Susan. La hija de Susan, le mandamos un abrazo a Sofi. Sí, hermosa. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Ya viene Par en el Mundo. Gracias por acompañarnos. No va.